Baruch Hashem, estamos ya para empezar la shiur de la tarde, o la enseñanza de la tarde, y nos vamos a centrar en un texto un poco polémico, en un texto un poco contradictorio, si lo queremos llamar desde esa perspectiva. Y vamos a leer, por favor, Mateo o Matiajo 11:13. Por favor, los que tengan la oportunidad de poder auxiliarme con las lecturas de la Kitbet HaKodesh, o las Santas Escrituras. ¿Qué dice Matiajo 11:13? Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis decidir, él es aquel Elías que había de venir. Ok, miren pues, dice, aquí está hablando Yeshua, no está hablando ningún Talmid, no está hablando ningún otro, sino que el Mesías de Israel, y está diciendo, y está hablando de Yohanan, el inmersor, o Yohanan ben Sejarya, que en el mundo occidental se le llama como Juan el Bautista. Y Yeshua dice que porque todos los profetas y la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, profetizaron hasta Juan. Cuando nosotros vemos en detalle este texto, encontramos varias contradicciones. ¿Por qué? Porque encontramos problemas serios dentro del mismo texto. Si el texto dice, como nos lo han traducido, que todos los profetas y la Torá o la ley profetizaron hasta Juan, los teólogos cristianos interpretaron que los profetas y la ley y la Torá había caducado hasta Juan. ¿Sí? Esa es la interpretación. Porque dice la ley y los profetas, perdón, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, ahí se acabó todo. ¿Sí? Pero nos encontramos con problemas serios, dijimos, por la palabra hasta. ¿Sí? Ese hasta que denota que ya apareció Yohanan, el inmersor, y como los profetas y la ley o la Torá hablaron hasta él, ahí caducó todo. Por eso dice los teólogos cristianos de que la ley está abolida, porque como este texto dice el mismo Yeshua, que hasta Juan llegó la ley, y las profecías también caducaron, porque hasta Juan eran las profecías. Pero como vemos, esto contradice las escrituras, ¿sí? Porque el mismo Yeshua sigue guardando la ley. Después de que él dijo esto, de que la ley, que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, vemos a Yeshua en Gilel 4:6, Gilel o Lucas 4:16, donde dice que Yeshua, después de haber regresado de Nazaret, se llegó a Nazaret y entró a la sinagoga un día de Shabbat. Acuérdense que el Shabbat es parte integral de la estructura central de la ley. Si aquí él hubiera dicho que la ley había terminado porque se había profetizado hasta Juan, aquí hubiera una gran contradicción. Porque entonces Yeshua, ¿por qué siguió guardando el Shabbat? ¿Entendemos el punto? Muy bien. Cuando vamos a Meyer 6.2, ¿qué dice Meyer 6.2 rapidito? O Marcos 6.2. Cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban asombrados al oírlo y decían, ¿de dónde sacó esos conocimientos? Amén. Ahí está bien. Dice que él estaba en el día de Shabbat, ¿en dónde? En la sinagoga. Entonces él seguía guardando la Torah, guardando el Shabbat. Y máximo el texto que es contundente en Matiajo 5:17, por favor, donde dice Yeshua que él no ha venido a abrogar la ley, él no ha venido a anular la ley ni a los profetas, sino que ha venido a darle la verdadera interpretación. ¿Qué dice Matiajo 5:17? No piensen que he venido a abrogar la Torá o los profetas, no he venido a abrogar, sino a darles su cumplimiento.
Algunas traducciones dice darle su cumplimiento, pero la verdadera traducción dice he venido a darle la verdadera interpretación. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Él mismo se está contradiciendo que la ley o la Torah iba a terminar hasta Juan, y por qué él sigue practicando la ley. No digamos Rab Shaul, cuando vemos a Rab Shaul también después de muchos años, después de Yohanan, después de que Yeshua había hablado acerca de Yohanan, o hasta Juan, encontramos en Hechos 17:1, encontramos en Hechos 13:42, encontramos en Hechos 21:21, donde leamos este de Hechos 21:21, donde dice que millares de judíos han creído que Yeshua es el Mesías y siguen guardando la Torá, siguen celosos de la Torá. Leamos Hechos 21:21, por favor. Pero se le ha informado acerca de ti, que tú enseñes aparte de Moshe a todos los jebusitas que están en tus testigos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. Sigan. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente dirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen. Ok, entonces es el 19 y 20, por favor, me pasé un pasuk. Después de saludarlos, les contó una por todas las cosas que Hashem había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Hashem y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de judíos que han creído y todos son celosos por la Torah. Has visto que hay miles de judíos, o millares, dice ahí, de judíos que han creído y son, ¿qué? Celosos de la Torah, celosos de la ley. Y mire, Yeshua había dicho que ya está abolida la ley. Mire qué gran contradicción encontramos cuando estamos fuera del contexto hebreo. ¿Y qué decir de los profetas? Acuérdense que dice que porque todos los profetas y la ley hablaron hasta Juan. Y los profetas siguieron existiendo. Tenemos desde, ya conocemos a Jeremías, Zacarías, por supuesto que eran anteriores. Pero después de que Yeshua dijo esto, encontramos a Yohanan escribiendo el Marot Elohim. ¿No? ¿Yohanan es profeta? ¿No escribió todo el famoso libro de Revelaciones? Y eso fue después de que Yeshua dijo la ley de los profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este texto? ¿Estamos diciendo que Yeshua es un mentiroso? ¿Estamos diciendo que Yeshua no conocía el contexto y la estructura judía? ¿Cómo entender este texto entonces desde su perspectiva judía específicamente? Y saber que la interpretación cristiana está errada totalmente. Y por eso es que este texto es controversial. Este texto tiene que ser bien explicado desde su perspectiva judía para poder ser entendida. Así que, entonces, desde esta perspectiva, vamos a ver qué es lo que está pasando entonces con este texto. Cuando ya vimos el contexto, la interpretación teológica cristiana está totalmente errada. Ahora bien, cuando nosotros vamos, y como bendito sea Hashem, tenemos ahora material a la mano y que Hashem ha permitido que lo podamos utilizar, y tenemos varias traducciones, y entre una de las traducciones más mencionadas y más fieles al Mateo, al libro de Mateo, es una traducción que se conoce como el Mateo de Shem Tov. Este Mateo de Shem Tov se cree que es una copia directa del Mateo que escribió Mateo, que andaba con Yeshua, escuche, hasta el siglo XIV, que lo tradujo Shem Tov, que se conoce a este traductor judío como Shem Tov, no Shem Tov el que fundó la parte hasídica dentro del judaísmo rabínico, sino que es otro Shem Tov. Y esta traducción es la más fiel hasta el día de hoy del libro de Mateo, ¿sí? Es decir, que esta traducción de Mateo de Shem Tov tiene un 70 o un 80 de credibilidad o fiabilidad en relación a la Reina Valera, en relación a todas las otras traducciones que existen acerca del libro de Mateo. Cuando nosotros vamos al Mateo de Shem Tov, encontramos algo bien peculiar, y vamos al mismo texto de Mateo 11:13, y ahí encontramos, mire cómo dice Matiajo de Shem Tov, dice que la traducción correcta dice
la ley y todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. Mire la diferencia. La Reina Valera y las demás traducciones dice, todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Pero la traducción correcta dice, todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Mire la diferencia de hasta o acerca de. Hay mucha la diferencia, por supuesto. Aquí sí tiene sentido lo que está escribiendo, valga la redundancia, el escritor de Matiajo en relación a lo que Yeshua estaba enseñando. Porque lo que Yeshua estaba enseñando y estaba diciendo es que todos los profetas y la Torá, o sea, la ley, profetizaron acerca de Juan. ¿Ya? Es decir, que los profetas hablaron acerca de Juan y que la Torá habló acerca de Juan, no que se fueran a acabar cuando llegaran a Juan. ¿Entendemos ese punto? Es totalmente diferente decir hasta que acerca de. Entonces, cuando ya vemos nosotros esta traducción más fidedigna, entonces vamos entendiendo el texto y lo que Yeshua estaba enseñando. Y no hay contradicción alguna, porque como ya vimos, tanto Yeshua como los demás talmidín siguieron guardando la ley y siguieron y hubieron más profetas. Entonces, solo con esa pequeña palabra acerca de y quitando hasta, se compone todo, ¿verdad? Ahí encontramos coherencia en el texto. Por eso es que tenemos que ir a la raíz hebrea, porque así como estos, hay miles de textos que vienen desde su perspectiva grecorromana, y cuando nosotros lo leemos encontramos contradicciones en la misma escritura, y esto viene a ser un problema muy grande, porque tanto el judaísmo rabínico dice, este libro no sirve, este libro se contradice y por ende no es inspirado por el Eterno. Mire hasta dónde nos lleva por no tener bien claro su raíz hebrea de este documento que conocemos malmente como el Nuevo Testamento. De tal manera que entonces, sabiendo esto, entonces ahora va a ser fácil de entender. ¿Qué dijo Yeshua entonces? Todos los profetas y la Torá hablaron acerca de Yohanan. Y es cierto. Los profetas hablaron acerca de Yohanan. Y vamos a ver esto, pero imagínense que aquí en la raíz hebrea todo tiene que ser respondido. Acá son pocos los conceptos que podemos dejarlo, que podamos usar el término créalo por fe. En la raíz hebrea casi todo tiene respuesta. ¿Sí? Casi todo tiene respuesta. Y esto me recuerda a un hermano que vive allá en Marcos. Y él me decía, mire Rosh, mire, y lo extraordinario de acá, haciendo pequeño paréntesis, es que en el cristianismo, en todas las denominaciones, y no digamos en la Iglesia Católica, no encuentro respuestas al 99.9 de las preguntas que yo hago, no hay respuesta. Y lo extraordinario es que acá, del 99.9 de las preguntas, el 98% he encontrado respuestas. ¿Sí? Es extraordinario porque Hashem dejó una Torah, dejó una escritura que sea entendida por el ser humano en un porcentaje alto, por supuesto. Hashem no iba a jugar con nosotros y dejarnos enigmas y dejarnos ¿cómo se dice? Secretos, dejarnos dónde encontrar la salida. ¿Cómo se llaman estos? Donde se mete uno y hay que buscar la salida. ¿Cómo? Laberintos. No. Hashem dejó esto, por supuesto que necesita estudio para poder llegar como todo a entender lo que el Eterno dijo. Entonces ahora el problema es, como Yeshua ya resolvimos el problema, que la partícula hasta fue cambiada por acerca de, ahora nos encontramos con dos problemas más. Dice el texto que la ley, que todos los profetas y la ley, la Torá, hablaron, ahora ya sabemos, acerca de Juan. Ya está resuelto ese problema. Ahora el problema es dónde los profetas hablan acerca de Juan. Tenemos que encontrar en la Tanaj, o lo que se conoce malmente como el Antiguo Testamento, donde los profetas hablaron de Juan, hablaron acerca de Juan.
Y es lo que vamos a ver en este momento para darle sustento a lo que Yeshua habló. Porque mire que es Yeshua, no es ninguno de sus discípulos. Y él no podía mentir. Él tenía que tener sustento y tenía que saber cuando dijo: todos los profetas y la Torá hablaron acerca o profetizaron acerca de Juan. Muy bien, entonces vamos a ver dónde los profetas hablaron acerca de Juan. Vamos a ver, leamos por favor Yohanan o Juan 1:23, la Mesorá, o lo que normalmente se llama como Evangelio, el capítulo 1 y verso 23. ¿Qué dice? Él dijo: yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderecen el camino de Hashem, como dijo el profeta Ishaya. El mismo Yohanan nos está dando la pista. Dice, porque le llegaron a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías? Y él dice: no. ¿Tú eres el Mesías? Le preguntaron. Tampoco. Y él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, como lo dijo el profeta. ¿Qué dice? Yeshiahu. Ahora, ¿dónde dijo esto el profeta Yeshiahu? Ahora sí vamos a Yeshiahu o Isaías 43. Vamos a ver qué dice Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? Por favor, lo leemos. Voz que clama en el desierto, barred el camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloah. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderecen. Amén. Ahí estamos bien. Entonces aquí vemos que el mismo Yohanan está diciendo que Isaías habló de él. Y él, cuando le preguntaron quién él, ¿qué dijo él? Yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces el profeta Isaías está hablando de Juan, lo que dijo Yeshua. Ahora, el problema es que los profetas están en plural. Tiene que haber otro profeta que habló acerca de Juan, porque no dice el profeta. Mire cuántos problemas encontramos. Y a veces nosotros, con leer un texto y ya lo queremos enseñar y no tenemos la suficiente información para poder explicar, porque cualquiera que tenga un poquito de conocimiento más nos va a hacer estas preguntas y no vamos a saber contestarlas. De tal manera que, como dice los profetas, no dice el profeta, tiene que haber otro profeta que habló acerca de Yohanan. Vamos a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Miren, yo envío mi mensajero a aclarar el camino delante de mí, y él, Adón, que ustedes buscan, vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Amén. Ahí está. Entonces aquí vemos lo que Yeshua está enseñando y cómo él sí tenía la base para estar diciendo eso. Primero se resolvió el problema de quitar el hasta, y es acerca de Juan. Segundo, dice que todos los profetas hablaron acerca de Juan, ¿sí? Ahora ya vimos que habló ¿quién? Isaías o Yeshiahu, y ahora Malaquías. Ahí se cumple lo que dijo Yeshua, que los profetas hablaron acerca de Juan, ¿sí? Ahora venimos con un gran problemote mayor. 43. Porque si usted se da cuenta y es buen observador, dice Yeshua: todos los profetas y la ley hablaron acerca de Juan. Y ya resolvimos que hubieron dos profetas que hablaron acerca de Juan. Ahora el problema es ¿dónde la Torá habla acerca de Yohanan? Este problema es más grande que el que hasta, y más grande que los profetas hablaron de Juan. Y ahora Yeshua nos dice: y la Torá habló o profetizó acerca de Juan. Y esto me recuerda una vez que yo estaba enseñando en Malacatán, y se paró un hermano de nuestra propia congregación. Ni siquiera fue un objetor no creyente en Yeshua, sino que fue uno de nosotros, ¿no? Y me dijo: Rosh, ¿dónde habla la Torá de Yohanan? Mire qué problema. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como que si a usted le pongan a resolver una ecuación, ¿sí? Pero una ecuación de matemática 8 o 9. No vamos a ver una ecuación que le enseñan en tercero básico. Es facilito. Bueno, para uno, ¿no? Pero imagínense, esto es que te hagan una pregunta dentro de este contexto que estamos bien.
viendo, perdón, ya, lo más grave es que Yeshua lo está diciendo. Y si nosotros no le podemos dar validez a lo que Yeshua está diciendo, ¿dónde queda él como Mesías? ¿Qué credibilidad va a tener él si no hay sustento a lo que él está diciendo? ¿En dónde quedaría él donde dijese entonces él, yo soy el camino, la vida y la resurrección? Entonces, si aquí no está, aquí está diciendo mentira, ya puede decir mentira también. ¿Sí? Absolutamente. Entonces, como él sí tenía claro que la Torá sí habla de Juan, el problema es ¿dónde? Esto es como buscar una aguja en un pajar, porque acuérdense que la Torá son 5 libros de Moshe Rabeno, son 5 libros de Moisés, desde Bereshit 1.1 hasta Devarim o Deuteronomio 34, 34, claro, vamos, son 5 libros para poder encontrar donde la Torá habla de Yohanan, y el propio Mesías Yeshua lo está diciendo. Y ahí nos encontramos en un verdadero problema. Pero vamos a ver cómo es que sí la Torá habla de Juan, de Yohanan ben Zecaría, o Juan el Inmersor. Mire, para poder llegar a una respuesta tan difícil como esta, es como la fórmula matemática. La fórmula, a veces nosotros tenemos que convertir quebrados a enteros, tenemos que convertir fórmulas de más, y más por más da más, menos por menos da menos, y usted tiene que hacer un procedimiento para poder llegar a la respuesta. ¿Sí o no? Entonces, esto es similar, por decirlo, porque yo no puedo decirles de una vez está en tal capítulo y en tal versículo, porque nos vamos a quedar en la luna de todos modos. Como que si a alguien le dieron la respuesta de la ecuación y le dijeron son 130 y todo el procedimiento, no hay nada. Primero tenemos que saber que estamos hablando dentro del contexto absolutamente, ¿qué dijimos? Hebreo, judío. Y dentro de ese contexto tenemos que moverlo para poder entender y darle respuesta a esta gran interrogante o incógnita, si lo queremos llamar de esa manera. Ahora bien, en el judaísmo existen algunos conceptos que, aunque no estén plasmados literalmente en la Torá, escuche, de Moshe, son tomados en el judaísmo como pilares, como bases, como respaldos para el fundamento del propio judaísmo. Su existencia, entre estos tenemos, entre muchos tenemos esto. Es decir, en el judaísmo, ¿sí?, hay conceptos que, aunque no estén en la Torá, son base principal o pilares del judaísmo. ¿Entendemos esto? Por ejemplo, la resurrección de los muertos. Si usted va a la Torá, que es lo que nos interesa, estamos hablando de la Torá. No estamos hablando de los profetas ni de los escritos. Estamos hablando específicamente de la Torá, porque Yeshua dice que la Torá habló acerca de Juan. En el judaísmo, si usted va al concepto de resurrección, que es uno de los conceptos que son la base del judaísmo, son el ADN del judaísmo, usted cuando va a los 5 libros de Moisés, no encuentra literalmente donde diga, y los muertos resucitarán. ¿Me entiende el punto? Como en los 5 libros de Moisés no dice, y los muertos resucitarán, y es un concepto medular, central del propio judaísmo. Y es por eso que los saduceos atacaron a Yeshua. Y los saduceos, como no creían en la resurrección, porque la resurrección no está literalmente en los 5 libros de Moisés, y por eso le dijeron a Yeshua en una pregunta capciosa, le dijeron, si una mujer, si un hombre se casa con una mujer, si le muere la mujer, se tiene que casar con la hermana, la ley del liberato, y si se muere la otra hermana, se tiene que casar con la otra hermana, le dicen los saduceos, y hasta llegar a 7 mujeres. Y capciosamente le dicen los saduceos a Yeshua, en la resurrección, ¿de quién es mujer? ¿De quién es marido, perdón? De estas 7 mujeres, porque son legales las 7. ¿Ya? Porque los saduceos no creían en la resurrección, porque no aparece en los 5 libros de Moshe. Pero mire, Yeshua hablaba acerca de la resurrección.
La enseñanza central de Yeshua acerca de los muertos es que tienen que volver a vivir, y en este caso se llama resurrección. Muy bien, entonces la resurrección no aparece literalmente en los 5 libros de Moisés. Ahora, por favor, pongamos atención. Hay una palabrita que es la clave de todo este enredo, de todo este rompecabezas, y es la palabra alusivo o alusiva. ¿Qué significa algo alusivo o alusiva? ¿Cómo? Bueno, referente a. Ok, otro. ¿Qué significa alusiva? Implícito. Implícito. Forma escondida dentro del mismo texto. Ok. Según ¿cómo se dice? Lo que significa o que se apega más a la palabra alusiva es que está ahí, pero no se ve. Eso es una forma alusiva. O también podemos decir implícita. ¿Sí? Pero alusiva, escuche bien, es algo que está ahí, pero que no se ve. Tengo que buscarlo para poder encontrarlo. Eso está en una forma alusiva. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 32:39. ¿Qué dice ahí? Devarim 32:39. Por favor, que lo tenga rápido. Miren pues que yo soy él, no hay ningún Elohim a mi lado, yo causo la muerte y doy la vida. Ok, ahí está bien. Dice acá, Moshe, que está hablando, dice que Hashem dice, yo doy la vida y la quito. ¿Sí? Pero ahí no dice, yo resucito a los muertos. ¿O sí dice así? Él dice, yo doy la vida y la quito. ¿Qué decían los sabios? Que en una forma alusiva se está refiriendo a la resurrección. El hecho que diga aquí, yo doy la vida y la quito, nos está diciendo que en una forma alusiva encontramos la resurrección en la Torá. Por ejemplo, aún en el mismo Sidur, encontramos en la página 319, encontramos este mismo concepto. Yo doy tú resucitas a los muertos, pero basados en esta premisa que dice yo quito la vida y la doy. Y Maimónides, que es uno de los grandes codificadores de la ley judía, es un gran comentador. Tiene 13 principios de Emuná, es decir, Maimónides o Rambán, como le dicen, él escribe 13 principios de fe en el judaísmo, y dentro de los 13 principios encontramos que dice que todo judío espera la resurrección. Pero basado ¿en qué? En una declaración donde dice Hashem, yo doy la vida y la quito. Y donde los sabios dicen que alusivamente es una forma de que Hashem está diciendo que ahí está la resurrección. ¿Entendemos esto? ¿Ok? Aunque ahí no diga resurrección, ahí está en la Torah. Ahora, Yeshua fue más allá. Yeshua, acuérdense que era el Mesías de Israel. Yeshua era el que el Eterno le había dado el Ruach de sabiduría, el espíritu de inteligencia. En él estaban concentrados los 7 Ruajamín o los 7 espíritus de Shem. Y basados en esta pregunta que dijimos, que la encontramos en Mateo 22, donde los saduceos le hacen la pregunta acerca de la resurrección. Y mire cómo les contesta Yeshua a los saduceos. Vamos a Gilel o Lucas 20:37. Vamos a Gilel o Lucas 20:37. Acuérdese que ya los saduceos le dijeron y ya lo metieron en problemas. Y en cuanto a que los muertos van a resucitar, también Moshe lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama a Hashem
el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Siga el otro. Pues Hashem no es el Elohim de muertos, sino de vivos, porque para efectos de él todos viven. Amén. Mire cómo los saduceos enfrente metió Yeshua en un problema y entonces Yeshua les dice, vosotros no erráis porque no conocéis las escrituras, les dice antes de este texto, en el 36, les dice, ustedes no conocen las escrituras, son ignorantes, les dijo en pocas palabras, y dudan del poder de Hashem. Mire cómo estaba Yeshua, no era aquel mansito, ay sí, miren, disculpe, yo creo que esto va a ser así, no, él iba a dar la respuesta contundente para que quedara clara. Y en este caso pues le dice a los saduceos que la resurrección sí está en la Torah. Y miren cómo les dice Yeshua, ¿no habéis leído en la Torah el evento o el relato de la zarza con Moisés? ¿Dónde encontramos ese relato? Si no sabemos Torah, no sabemos de qué está hablando. Está hablando de Shemot 3 o Éxodo 3, donde ahí encontramos el relato donde la zarza, el ángel que estaba ahí, el malach, dentro de la zarza, y la zarza estaba en llamas y no se quemaba. Y ahí dice Yeshua que ahí está la resurrección, pero ahí no se ve. Lo que acaba de leer el hermano dice, cuando le dije, ¿no habéis visto en el relato de la zarza donde Hashem dice, yo soy el Loa de Abraham, el Loa de Isaac, el Loa de Jacob? ¿Ah? Porque para mí todos están vivos. ¿Dónde dice ahí resurrección? Y Yeshua está citando este texto porque lo está citando en una forma alusiva. Es decir, ahí está, pero ustedes no lo ven, le está diciendo a los saduceos. Porque si Yeshua no podía contestar que la resurrección no existía en los 5 libros de Moisés, los saduceos no podían creerle, porque una característica de los saduceos era que cada vez que se enfrentaba a un fariseo que sí creía en la resurrección, todos los maestros y todos los rabinos fariseos les demostraban a los saduceos la resurrección, pero en los profetas. Por ejemplo, en Daniel 12:2 dice, y los que están en el polvo, dice, se levantarán. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Y Eshiajo también habla de la resurrección de los muertos, pero en la Torah no hay una palabra que diga resurrección. Entonces, cuando los saduceos le preguntaban a los fariseos se tenían que ir para dar la prueba por los profetas, y entonces los saduceos le decían, ¿cuál es el mayor profeta que ha existido en todos los tiempos en Israel? ¿Quién es? Moisés. Y si Moisés no lo dice, la resurrección no existe. Mire qué planteamiento. Estamos hablando con doctores de la ley. Estamos hablando con expertos de la ley. ¿Y cómo querían tenderle una trampa a Yeshua? Porque ellos esperaban que Yeshua contestara como todo rabino fariseo. Y que les citara Isaías o que les citara Daniel, el profeta. Pero como Yeshua ya sabía, tenía que citar la Torah. Y los lleva a la Torah. A Éxodo 3 en adelante, esa es Torah, y le dice, ahí está la resurrección alusivamente. Que ustedes no lo vean, sorry, lo siento, porque Hashem dice que yo soy el Eloa de Abraham, Eloa de vivos y no de muertos, Eloa de Abraham, Isaac y Jacob, porque para mí todos están vivos. Imagínense qué declaración. ¿Cómo no estaba ahí la resurrección? Porque para Hashem, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Porque Él se mueve en el futuro, se mueve en el presente y se mueve en el pasado. Para nosotros, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Pero para Hashem no. Para Él están vivos. Por eso dice, yo soy Eloa de vivos y no de muertos. Porque en el Olam Jabá, todos vamos a ser exmortales y ya no va a haber muerte. Mire cómo se conecta todo. Entonces Yeshua ahí les demuestra que ahí está la resurrección. Pero miren lo que dice la misma escritura en el verso 39. Gilel 20:39. ¿Qué dice? Gilel 20:39. ¿Qué dice? Algunos de los maestros de la Torá respondieron, muy bien dicho, Rabí.
Mire, y ahí el contexto es que estaban reunidos fariseos y saduceos y escribas cuando le hicieron esta pregunta a Yeshua para atraparlo, para dejarlo en evidencia. Era una pregunta capciosa. Cuando él responde de esta manera, ¿qué le dijeron? Ahí los propios, ahí habían árbitros. Léalo otra vez, hermana, por favor. Mire lo que le dijeron a Yeshua. Algunos de los maestros de la Torá respondieron, muy bien dicho, Rabí. Y nadie más osó preguntarle, dice, ¿no? En el 40 dice, Sí. pues ya no se atrevían a ponerle más Sheilá. Ajá, trampas halágicas. Eso es lo que significa Shehilá. Es decir, imagínense, los mismos de ahí que estaban los fariseos, saduceos y escribas dijeron, bien has dicho, rabino, nos dejaste con la boca callada, porque la resurrección sí está en la Torá, pero en una forma alusiva, implícita, aunque no esté escrita, ahí se ve. El otro concepto que es base y pilar del judaísmo es el concepto de Mashiach, el Mesías. Imagínense, todos esperamos al Mesías. Los ortodoxos lo esperan por primera vez y nosotros lo esperamos por segunda vez. Es un concepto que es ADN también del judaísmo. Pero ¿dónde dice Mesías en la Torá? ¿Dónde dice Mesías en la Torá? No lo dice. En ninguno de los 5 libros de Moisés no dice el concepto de Mashiach. Lo que encontramos es, por ejemplo, vamos a ver algunos textos que en una forma alusiva sí está, pero no está la palabra Mashiach. Vamos a ver qué dice Bereshit 49:10. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Yehudá hasta que venga Shiloh. No será quitado el cetro de Yehudá hasta que venga ¿quién? Shiloh. Shiloh, o ahí dice hasta que venga Mesías. ¿Qué dice? ¿Hasta que venga quién? Shiloh. ¿Qué dicen los sabios? Que Shiloh es una referencia al Mashiach, pero ahí no dice Mesías. Entonces, en la palabra Shiloh, alusivamente está el concepto de Mesías. Devarim 18:15. Vamos a Deuteronomio 18:15. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 18:15. Hashem levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Hashem levantará ¿qué? ¿Un qué? Un profeta como yo entre ustedes. ¿Levantaré a un Mesías? No. Levantaré a un profeta. No dice Mesías. De tal manera que aquí los sabios dicen, ese profeta va a ser el Mesías, pero no dice Mesías. Y volvemos a encontrar el concepto otra vez de aquí, que en este profeta alusivamente está diciendo a Yeshua. Rápidamente, cuando nosotros vamos a Daniel 9, donde vamos a Daniel 7:14, dice que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. El Hijo del Hombre, no dice el Mesías. Alusivamente está hablando del Mesías, pero ahí dice el Hijo del Hombre. Y cuando vamos a Zacarías 9:9 dice que el rey, ¿cómo le damos Zacarías 9:9, por favor? Regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén. Contempla, tu rey está viniendo a ti, el justo y es el Salvador. Amén. Dice tu rey, no dice Mesías, ¿verdad? En otras palabras, aquí ya me pasé al profeta, pero estamos en la Torá específicamente, no aparece el concepto de literal de Mesías. Pero sin embargo todos creemos en el Mesías. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, en el Mesías, en la Torá también está en una forma ¿qué? Alusiva. Ahí está, pero no se ve. Está en una forma implícita. ¿Por qué dimos toda esta vuelta para contestar lo de Juan?
Por eso les decía que era como una ecuación, tenía que dar una vuelta. Tenía que encontrar formulitas para llegar a la fórmula central, ¿no? Haciendo una analogía matemática, ¿no? Por ahí, hacerle honor a mi sobrina. Así. Entonces, ahora vamos a ir entendiendo mejor que la Torá sí habla de Juan, pero de una forma, ¿qué? Alusiva. Ahí está, pero no se ve, la tenemos que encontrar. Así como los saduceos no miraban la resurrección que estaba en la Torá, y como todos no miran al concepto de Mashiach en la Torá, pero ahí está. Entonces, nosotros tenemos que encontrar dónde alusivamente. Ahora es más fácil, porque al principio teníamos que encontrar en la Torá, y Juan el inmersor aparecerá, bla, bla, bla. Eso no existe. Ahora es más fácil. Ahora vamos a encontrar dónde la Torá habla de Juan el inmersor, como lo dijo Yeshua, pero está en una forma, ¿qué? Alusiva. Ahí está, pero no se ve. Pero todavía está un poco difícil. Bueno, primero tenemos que ver que Yohanan era un profeta. Yohanan, el inmersor, era un profeta. Leamos Mateo 21, 25, 26. Mateo 21, 25 y 26. La inmersión de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces se pusieron a razonar entre ellos diciendo, si decimos que del cielo nos va a decir, ¿por qué entonces no le creyeron? Y si decimos que de los hombres le tememos al pueblo, porque todos consideran a Yohanan como un profeta. ¿Entonces Yohanan era un profeta? Sí, era un profeta. En Mateo 11, 2. ¿Qué dice? Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos. 11, mejor ahí en el 11, por favor. 11. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el inmersor. Siga. Mas él, que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ok. Entonces, el verso 9. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Imagínense. Y aquí encontramos una peculiaridad, porque dice Yeshua que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, dice. ¿Y de dónde queda Moisés? ¿Y dónde queda él mismo como Mesías? Si ahí dice que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, dice. Nos meten en problemas, ¿no? ¿Cómo Yeshua va a decir que Juan es mayor que él? O mayor que Moisés, se le venía todo el pueblo encima, porque otro profeta mayor que Moshe no existía hasta que apareció Yeshua. Lo que está diciendo Yeshua es que de los nacidos de mujer de la época de Juan, de la época de Juan, no de todos los tiempos, porque si no encontramos una contradicción terrible. En los nacidos de mujer de la época de Juan no hay otro mayor que Juan. Y eso fue cierto. Eso fue cierto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vemos que Yohanan es un profeta. Ahora, el profeta tiene 2 características. Que anuncia el futuro, que es el que más estamos familiarizados. Pero el profeta también, otra de sus funciones es que llama al pueblo a hacer ¿qué? Teshuvah. Por eso que Hashem mandaba a Jeremías, a Zacarías, a Isaías, conviértanse, regresen de su pecado, dejen sus malos caminos. Eso también es parte de la función de un profeta, no solamente anunciar el futuro. Yohanan, ¿cuál era su función principal? Era de llamar a Teshuvah. ¿Se acuerda que Yohanan estaba en el agua y qué decían? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, decía Yohanan. Es decir, él como profeta, pero era de la línea de hacer llamar a Teshuvah al pueblo, no de anunciar eventos futuros. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ya establecido todo esto que hemos visto, vamos acercándonos a la respuesta que ya nos tiene usted en salmuera, dice. Ok, ahora bien, todavía tenemos otro ingrediente dentro de la fórmula. Y si usted ve en Devarim 34:10, ¿qué dice Deuteronomio 34:10? Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Hashem distinguió cara a cara. Ok. Lo mismo dice en Shemot 33:11, es decir, nunca más se levantó otro profeta como Moshe que habló con Hashem, ¿cómo dice? Cara a cara. Por supuesto que no es que hablaban cara a cara, es un hebraísmo para decir que Hashem hablaba con Moshe directamente, audiblemente. Es decir, Hashem no se comunicaba con Moisés ni por sueños, ni por qué, visiones, ni por artilegios, sino que le hablaba directamente audible. Y era el único profeta que Hashem había utilizado esa forma de comunicarse con él. Y por supuesto Yeshua, que sale después, 3500 años después de Moshe. De tal manera que hay dos clases de profetas: los especiales, los únicos, como Yeshua y Moshe, y los profetas normales, comunes, tradicionales, que Hashem habla por medio de ellos, habla con ellos por medio de ¿qué? De sueños, de visiones y de artilegios. ¿Sí? Hay dos clases de profetas. Imagínense. Sabiendo esto, entonces, ahora sí vamos a darle respuesta de dónde la Torá habla de Yohanan, que Yeshua lo dijo. Vamos a Números, y es por eso que decía yo que hoy tocó en la parashá. Vamos a Bamidbar, capítulo 12, Números 12. Y vamos a ver del 1 al 8. Ahí, para no hacerla muy larga, ya les conté al principio que Moshe tomó una mujer cushita o cusita, se enojó Hashem por lo que había hablado Miriam y Aharón. Por supuesto que Séfora ya había muerto, porque si no, no hubiera sido lícito para Moshe tomar a otra mujer. Ya estaba muerta Séfora para que él tomara a esta mujer cushita. Pero como se enojó, Hashem le da lepra a Miriam y la saca del campamento. Pero antes de eso, Hashem llama a Miriam y a Aarón en el verso 6. Y mire lo que le dice. Le damos el verso 6, 12:6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Número 12:6. Y allá habrán de llevar sus ofrendas quemadas de otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones, sus ofrendas mortíferas. No, Números 12:6. Él les dijo a ellos: escuchen a lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, Hashem, me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. ¿El 7? Pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Amén. Mire cómo Hashem está plasmando las dos clases de profetas. Hay profetas que hablo con ellos, ¿cómo dice? Por visiones, por sueños. Pero con mi siervo Moshe no es así. Hablo cara a cara con él. Y por supuesto con Yeshua. Acuérdense que Yeshua decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que he oído hablar de mi padre, eso hablo, dice Yeshua. Es decir, los únicos dos profetas de ese nivel son solo Moshe y Yeshua. Todos los otros profetas son normales, son tradicionales. Ahí tenemos a Zacarías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel. Todos estos demás profetas son profetas, usemos comunes, normales, tradicionales, ¿sí? De tal manera que cuando Hashem dice esto en número 12:6, ahora sí les puedo decir dónde la Torá habla acerca de Juan. Donde Yeshua, cuando dijo esto, su mente iba a este capítulo, porque Números es
el cuarto libro de la Torá. Y aquí está diciendo Hashem que los profetas normales, ¿sí?, con los cuales él habla por sueños, por visiones o artilegios, aquí encontramos a quién, a Jeremías, ¿a quién más? A Isaías, ¿quién más? Digamos, Daniel, Nahum, Habacuc, Amós, Jonás, Abdías, y encontramos a quién, que era profeta, ¿a quién? A Yohanan. Aquí en el verso 12:6, Hashem está hablando acerca de Juan en una forma ¿qué? Alusiva, aunque no se vea, ahí está, porque Juan es un profeta del orden normal. Juan es un profeta del orden tradicional, del orden común, y es ahí donde Yeshua dijo que la Torá habla acerca de Juan, porque dentro de todos los profetas comunes, ahí aparece ¿quién? Juan el Inmersor. Amén. De tal manera que ahora sí podemos decir que Yeshua estaba hablando la verdad. Todos los profetas y la Torá hablaron acerca de Juan. ¿Dónde? En Isaías 43, del profeta, en Malaquías 3:1. ¿Y la Torá dónde habló acerca de Juan? En Números 12:6. Pero vamos a tener que dar esta explicación. Porque cuando usted diga Números 12:6, pero ahí no habla nada de Juan. ¿Entendimos el punto? Entonces, así como la resurrección, así como el concepto Mashiach, que aunque no estén literalmente en la Torá, están en una forma alusiva, también Yohanan, el inmersor, está en la Torá, aunque no esté literalmente, está en una forma alusiva. Amén. Entonces, ahí queda la interrogante ya contestada o respondida. Y entonces, sí, Yeshua estaba hablando la verdad. Yeshua era el Mesías de Israel y no podía hablar mentira. Él nunca se hubiera arriesgado a decir que la Torá... Bueno, está bien, digo, los profetas hablaron acerca de Juan. Pero para meterse él a arriesgarse a decir que la Torá hablaba acerca de Juan, era muy riesgoso si no hablara la Torá acerca de Juan. ¿Verdad que sí? Pero ahí